Bueno, vamos a irnos con la segunda parte de este examen de la propuesta de junio del 2014. ¿Vale? Vamos a resolver los dos últimos ejercicios que nos quedan, el ejercicio 3 y el ejercicio 4 de esta propuesta que acabamos de decir. Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Pues sí, hoy vamos a resolver la segunda parte del examen de selectividad de la propuesta de junio del 2014. Venga, va, hijo, que lo quiero ver todo. ¿Vale? Los ejercicios que vamos a hacer son los ejercicios 3 y 4 de la propuesta de lo que habíamos dicho, de junio del 2014. Y bueno, y no enrollándome más, vamos a pasar a ello. ¡Comenzamos! Ejercicio nos proponen, en este tercer ejercicio del examen de selectividad de la propuesta de junio del 2014, nos proponen una gráfica de la función, ¿vale? F de x igual a 2 raíz de x, y tenemos que hallar su dominio y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, la monotonía. Bueno. Luego podremos hacer un esbozo de esta gráfica, ¿vale? Bueno, este ejercicio valía 0,5 puntos, ¿vale? Bueno, estudiar la monotonía de una función es estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función. Por eso he puesto la palabra monotonía entre paréntesis. Entonces, vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento de la función f de x, ¿vale? Bueno, antes de nada, su dominio. F de x se puede poner como un producto de dos funciones. Y recordemos que como f de x es un producto de funciones, tenemos que el dominio de f es lo que haya en g interceptado lo que haya en h. ¿Vale? Recordemos la notación del examen pasado. Esa intersección quiere decir que si tenemos un elemento en exámenes pasados, perdón, no en el examen pasado. Si tenemos un elemento x en el dominio de f, esto quiere decir que ese elemento va a estar tanto en el dominio de g como en el dominio de h, ¿vale? Aquí no vamos a tener problemas al dividir entre 0, porque de hecho esto no se puede poner como una fracción de funciones, ¿vale? Y no hay que quitar puntos allá donde no esté definido el denominador, que es cuando el denominador se hace 0, ¿vale? Bueno, pues tenemos que g de x es la función que constantemente vale más 2. Bueno, esto es notación, ¿eh? Esto es un poco para marear un poco la perdiz, ¿vale? Más 2 es 2, ¿vale? Entonces el dominio de g es R, ¿vale? Pues, para cada c que se encuentre en R, se tiene que f de c vale 2. O sea, cualquier número real que cojamos, esa función va a valer 2. Y siempre está bien definida. De hecho, es una función constante. Y todas las funciones constantes van a tener su dominio en los reales, ¿vale? Pero h de x es justamente la raíz de x. Es una raíz cuadrada, ¿vale? Esto también se puede poner como x a la 1/2. Si el denominador es un número impar, no va a haber ningún problema, porque esa función va a estar definida en todo R. Pero es que en este caso el denominador es 2. El denominador del exponente es un 2. Es un denominador par. Esto quiere decir que el dominio de h es el conjunto de los x reales de tal manera que x es mayor o igual que 0. Hombre, claro, 0 al cuadrado es 0. Así que la raíz de 0 está bien definida y es 0. ¿Vale? Pero claro, también para los positivos la raíz de x está bien definida. Pero para los negativos, ¿hay algún número que elevado al cuadrado no esté un número negativo? No, luego hay que excluirlo. De hecho, sabemos cuál es la gráfica de esta función. Es una semiparábola orientada en el eje de las x, ¿vale? Bueno, pues tenemos el dominio de g,
tenemos el dominio de H, entonces esto será R interceptado con el conjunto de los X en R, de tal manera que X es mayor o igual que 0. Ya claro, pero es que esto es un subconjunto de R, este es un conjunto más pequeño que R, porque los reales también contienen a los negativos. Bueno, pues en la intersección nos vamos a quedar con el conjunto más pequeño, ¿vale? Entonces, el dominio de esta función, ¿vale? El dominio de esta función va a ser el conjunto de los X reales, de tal manera que X es mayor o igual que 0, y ahora sí que podríamos concluir que el dominio de F pues es el conjunto de los X reales, de tal manera que X es mayor o igual que 0, ¿vale? Luego vamos a tener una cosa bien clara, y es que, con vistas a resolver el segundo apartado, tenemos este dominio, ¿vale? De hecho, si lo vemos gráficamente, este dominio responde también a la gráfica f de x igual a raíz de x. Bueno, si la multiplicamos por una constante, lo que estamos haciendo es abriéndola o cerrándola, ¿vale? En este caso estamos multiplicando por 2. Luego, lo que estamos haciendo es abrir, ¿vale? Y entonces el dominio de f, pues también es el conjunto, ¿de acuerdo? El conjunto de los x positivos, ¿vale? El conjunto de los números reales, de tal manera que ese número real sea positivo, ¿vale? Bueno, este es el apartado A. Nos piden calcular el punto más cercano en la gráfica, el punto más cercano de la gráfica, perdón, al punto 4C, ¿de acuerdo? Bueno, si el apartado anterior era 0,5 puntos, este apartado va a ser 2 puntos, que varía en su momento en el examen de selectividad deseado, ¿vale? Bueno, recordemos quién era el dominio de F. El dominio de F es el conjunto de los X en R, de tal manera que X es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, si tenemos un punto de la gráfica que sea negativo, mal vamos. Porque como el dominio de F es esto, pues automáticamente tenemos que tener valores siempre positivos, ¿vale? Entonces aquí, a lo mejor, no digo nada, pero a lo mejor tenemos que excluir alguna solución. A lo mejor. Vale, entonces, queremos calcular el punto más cercano de la gráfica al punto 4C. Bueno, vamos a ver. Para hacer estos ejercicios tenemos que construir un conjunto, le vamos a llamar G, que es el conjunto de los X, vamos a poner, en el dominio de F, de tal manera que f de x es justamente 2 raíz de x, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer, en resumidas cuentas, es, sea x en g, ¿vale? Lo que queremos es lo siguiente. Queremos pues entonces, si cogemos un punto de aquí, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que calcular la distancia, ¿vale? Si x está en g, f de x será esto. Entonces, tenemos que calcular la distancia de 2 raíz de x al punto, x, 2 raíz de x al punto 4c. ¿De acuerdo? Con esta distancia ya sabemos que se define como la raíz cuadrada de x menos 4 al cuadrado más 2 raíz de x menos 0 al cuadrado. ¿De acuerdo?
Bueno, ya sabemos que esta función es una función estrictamente positiva. Solamente es cero si estos dos puntos coinciden, ¿de acuerdo? Claro, calcular los extremos relativos de esta función y de esta es el mismo problema, porque la función que teníamos antes era una función creciente, y esta también es una función creciente de 0 a infinito. ¿Vale? La función anterior estaba definida de 0 a infinito también, y era creciente. ¿Vale? Así que van a tomar exactamente los mismos puntos, esta función, los mismos puntos críticos, esta función que la función que teníamos anteriormente. Y entonces, ahora sí que es a lo mejor cuando hay que suprimir algún punto. Bueno, vamos a desarrollar un poco esto, ¿vale? Si esta es nuestra función f de x, lo que nos están preguntando es calcular el punto más cercano de la gráfica al punto 4, 0. Luego, esto es una función de x que habrá que minimizar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es x al cuadrado menos 8x más 16, ¿de acuerdo? Recordemos cómo se desarrolla un cuadrado, el cuadrado de una diferencia, más, y luego tenemos, bueno, esto es así, ¿vale? Más 4x. Claro, bueno, 2 al cuadrado es 4 y la raíz de x al cuadrado es x, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser justamente, claro, sería módulo de x, pero x es mayor o igual que 0, así que tendríamos que efectivamente el módulo de x lo va a convertir en x también, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es x cuadrado menos 4x más 16. Bueno, esto, ¿dónde va a alcanzar? Bueno, esta es nuestra función f de x. Bueno, esta función es una parábola, ¿de acuerdo? Es una parábola que sabemos representar, sabemos hacer su representación. Estudiaríamos el punto de corte con los ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos va a hacer, ninguna falta, ¿vale? Porque lo que nos están preguntando es que tenemos que minimizar esta función. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar, f' de x es 2x menos 4, ¿de acuerdo? Y sacar sus puntos críticos. Entonces esto va a ser justamente, solamente va a tener una solución, entonces x va a ser 2. ¿De acuerdo? Es una ecuación de primer grado que se resuelve 2x igual a 4 y x es 4 medios, que es x igual a 2, ¿vale? Pero si x es 2, 2 es mayor o igual que 0. Luego 2 está en el dominio de f. Y es una solución que nos vale. ¿De acuerdo? Al ser 2 mayor o igual que 0. Bueno, pues vamos a llevar este valor de 2 aquí. Entonces, si tenemos este punto, entonces f de 2 será 2 raíz de 2. Y entonces el punto que estamos buscando, que es el más cercano a la gráfica f de x, va a ser justamente el siguiente. Concluyendo, el punto 2 raíz de 2 es el punto más cercano a la gráfica, perdón, es el punto más cercano de la gráfica al punto 4, 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto resuelve el ejercicio 3. ¿Vale? Esto resuelve el ejercicio 3. Este último ejercicio vale 2 puntos. Este último parte. ¿Vale? Bueno, en este cuarto y último ejercicio de esta propuesta de selectividad del año 2014, de junio del 2014, nos proponían una función f de x igual a e a la x partido por 1 más e a la x al cuadrado. Y en el apartado A nos pedían calcular un punto de su gráfica de tal manera que la recta tangente en dicho punto sea paralela al eje OX. Y tenemos que escribir la ecuación de dicha recta. Bueno, ya sabemos
que la recta tangente a una gráfica en un punto viene dada de esta manera, mx más n, donde m es justamente la derivada de esa recta en el punto donde queremos calcular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos es derivar esta función, f' de x va a ser la derivada del numerador es e a la x partido por e a la x por la segunda sin derivar, e a la x al cuadrado, luego tenemos menos esta sin derivar por la derivada de lo de abajo, es decir, dos veces e a la x por 1 más e a la x partido por, y abajo lo que tenemos es 1 más e a la x al cuadrado, es decir, a la cuarta. ¿De acuerdo? Bueno, de aquí podemos quitarnos uno de estos, ¿no? Bueno, pues vamos a desarrollar un poco más esto, ¿vale? Entonces esto va a ser e a la x más e a la 2x menos 2e a la x, ¿de acuerdo? Partido por 1 más e a la x al cubo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿quién es esto? Bueno, pues esto es, continúa aquí arriba, ¿vale? Es menos e a la x, ¿de acuerdo? Menos e a la x más e a la 2x partido por 1 más e a la x al cubo. ¿De acuerdo? Bueno, si esta recta tiene que ser paralela al eje OX, la pendiente de esta recta tendrá que ser 0, ¿no? Bueno. ¿Vale? Entonces, esta es la expresión de f' de x, ¿de acuerdo? Es decir, escrito de una mejor manera, tenemos e a la x, que nos multiplica e a la x menos 1, y abajo lo que tenemos es 1 más e a la x al cubo, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a ver lo que vamos a hacer aquí ahora. Ahora tenemos que imponer que esta recta sea paralela al eje OX. Si este es el eje OX, ¿qué pendiente tiene que tener esa recta? 0. Entonces, como esta pendiente también es f' de x, pues entonces f' de x, m, que es f' de x, tiene que ser 0. Pero es que f' de x será esto, así que e a la x por e a la x menos 1 partido por 1 más e a la x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es justamente que esto tiene que ser 0. Bueno, pues nos da lugar a dos opciones. Bueno, esta fracción es 0 si solamente si el numerador lo es. ¿Vale? El denominador nunca puede ser 0. Pero el numerador sí que lo puede ser. ¿Vale? Que la exponencial de x sea 0. Cosa que no va a ocurrir por lo siguiente. O bien que la exponencial de x sea 1. O lo mismo, la exponencial de x menos 1 sea 0. Bueno, cuando digo la exponencial de x, estoy diciendo e a la x. Son términos semejantes, ¿vale? Si e a la x es 1, tomando logaritmos, tendríamos x neperiano de e, en base e, x, logaritmo neperiano de e, tiene que ser el logaritmo neperiano de 1, que es 0. Ya sabemos que toda potencia elevada al exponente 0 nos da 1, ¿vale? Y entonces esto nos dice que efectivamente el logaritmo neperiano de e es 1. Así que x es 0, ¿vale? X es 0. ¿Y por qué esto no tiene solución? Hombre, porque si intentamos aquí tomar logaritmos, en base e, x, logaritmo neperiano de e, esto sería el logaritmo
el logaritmo neperiano de 0. ¿Y cuánto vale el logaritmo neperiano de 0? Pues ya hemos visto en unos exámenes pasados, en el primer examen de selectividad, que el logaritmo neperiano no puede estar definido en el punto 0. ¿Vale? Os invito a que paséis al vídeo de la propuesta de selectividad de junio del 2016 y veáis dónde habíamos definido la función logaritmo neperiano, ¿vale? Bueno, entonces esto no tiene solución, entonces nos tenemos que quedar con la solución x igual a 0. Bueno, pues entonces hemos encontrado un punto para x, de tal manera que la recta tangente en dicho punto, pues verifique eso. Entonces, si para x igual a 0 se cumple que la recta tangente tiene que ser paralela al eje o x, pues entonces lo que tenemos aquí es que efectivamente para x igual a 0, lo que obtenemos es que f de 0 va a ser e a la 0 partido por 1 más e a la 0 al cuadrado. Y esto va a ser un cuarto. ¿Vale? Cualquier potencia de base no nula, esto es 71, 82 y pico, ¿vale? Elevada a un exponente nulo nos da 1. Bueno, pues esto es igual, 1 más 1 es 2, 2 al cuadrado es 4. Así que el punto que estamos buscando es el 0, un cuarto. ¿Vale? Y esto nos resuelve el apartado A. Y con ello tendríamos un punto. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar al apartado B. Bueno, esto nos resuelve el apartado A. Porque hemos dicho que m tiene que ser 0. Luego, nuestra gráfica f de x, bueno, nuestra recta y será 0 por x más n. Es decir, será de la forma y igual a n. Claro, pero entonces nos preguntamos, si f de 0 es un cuarto, tenemos que imponer que efectivamente también la recta tangente, como muy buena aproximación que es a la función f en el punto x igual a 0, ¿de acuerdo? Pues tenemos que imponer que esta recta pase por un cuarto. Bueno, pues y tiene que ser un cuarto. Es decir, 4y menos 1 tiene que ser igual a 0. Nos hubiera bastado con esta también, ¿eh? Siempre va a ser una recta horizontal. Hombre, claro, estamos imponiendo que sea paralela al eje o x. Si no es horizontal, malo. ¿Vale? Y ahora sí, esto resuelve el apartado A. ¿Vale? Que nos quedaba ahí describir la recta tangente. ¿Vale? Y ya el último apartado de este último ejercicio de la propuesta de junio del 2014 de selectividad, tenemos la misma función, ¿de acuerdo? F de x igual a e a la x partido por 1 más e a la x al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto ya no nos va a hacer falta. Vale. Y tenemos que calcular el área limitada, o delimitada, también se puede decir de las dos maneras, por la gráfica de la función, el eje o x, y las rectas x igual a 0 y x igual a neperiano de 5. Bueno, si hacemos un esbozo de esta gráfica, bueno, yo ya como lo tengo hecho, si tenéis alguna duda, ¿vale?, en cómo sería el esbozo de esta gráfica, pues me lo dejáis en comentarios y ya está, ¿vale? Bueno, esto va a ser algo así, ¿vale? Una gráfica que no va a tener puntos de corte con el eje x a no ser de que nos vayamos hacia infinito, ¿vale? Si hacemos tender x hacia infinito, es un infinito partido por infinito, pero la que manda es la de abajo porque es un polinomio de segundo grado. Vale. Bueno, el eje OX, vale, aquí entra en juego. Luego tenemos las rectas x igual a 0, que es esta, y x igual al neperiano de 5. Bueno, el neperiano de es 1. 5 es mayor que e, así que esto será 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, pues esto será el neperiano de 5, ¿vale? Bueno, neperiano de es 1, vale, sale.
Vamos a poner ahí que es el neperiano de 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué área nos están mandando calcular? Pues la comprendida entre las rectas x igual a 0, x igual al neperiano de 5, ¿de acuerdo? Y la gráfica de la función. Podría seguir hacia abajo, ya claro, pero es que no lo impide el eje OX, ¿vale? Y además, por debajo del eje OX no va a estar definida esa función, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, vamos a ver si esta gráfica tiene puntos de corte con los ejes. Bueno, es claro que esta gráfica sí que va a tener puntos de corte con el eje OY. Cortes con el eje OY. Bueno, el eje OY tenemos que es la recta de ecuación x igual a 0. Y si tenemos que y es igual a f de x, pues juntando estas dos condiciones, lo que obtenemos es que f de 0 pues es justamente f de 0, hemos dicho que era un cuarto, ¿de acuerdo? Esto es un cuarto, ¿vale? O sea que no va a pasar por encima de un cuarto, ¿vale? La gráfica. ¿Puede haber cortes con el eje OX? No. Porque el eje OX corresponde a la recta de ecuación y igual a 0. ¿Vale? Y igual a f de x. Entonces, juntando estas dos cosas, tenemos que hacer 0 es igual a e a la x partido por 1 más e a la x al cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el corte con el eje OX. Y entonces lo que tenemos aquí es que entonces el denominador se nos anularía. ¿Y qué hemos visto antes? Que esto no tenía solución. Entonces no hay corte con el eje OX, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces tenemos ese corte con el eje OY, tenemos ese corte con el eje OX. ¿Quiénes serán entonces sus extremos de integración? Las rectas que lo delimitan, x igual a 0 y x igual al neperiano de 5, ¿vale? Bueno, pues más fácil que esto, imposible. Claro, habría que ver si esta función es una función positiva. Bueno, esto podemos ver que efectivamente sí que es positiva, ¿no? Pero es que a la x sabemos cómo es su gráfica. Y la gráfica de a la x es de esta manera. Que cuando x vale 0, la exponencial de 0, e a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Y por otra parte, lo que tenemos es que 1 más e a la x va a ser también una función positiva. Si lo elevamos al cuadrado, pues nos seguirá quedando una función más positiva aún, ¿no? Y el cociente entre funciones positivas siempre va a ser una función positiva. Entonces, lo que tenemos es justamente que f de x es mayor, y además mayor estricto que 0, ¿vale? Porque el numerador nunca se va a anular. Se va a tener siempre esta consecuencia. Entonces, el área que nos están pidiendo es justamente la integral entre 0 y el neperiano de 5, ¿de quién? De e a la x partido por 1 más e a la x al cuadrado de dx. Bueno, el encontrar los extremos de integración ha sido bien fácil, porque hemos dicho que la gráfica no cortaba el eje OX. Si lo cortara en un punto interior al 0 logaritmo neperiano de 5, pues entonces habría que restringir un poco el recinto, ¿vale? Pero en este caso no hay puntos de corte con los ejes OX, entonces los extremos de integración son obvios, son las rectas que lo delimitan, ¿vale? La cuestión es ver cómo resolvemos esa integral. Bueno, pues si hacemos el cambio de variable t igual a 1 más e a la x, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser que e a la x va a ser 1 menos t. Perdón, t menos 1. No me diga. T menos 1. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí es que d de t va a ser justamente e a la x t de x. ¿Vale?
Luego lo que tenemos aquí es que d de x va a ser justamente 1 partido por e a la x de dt. Ah, pero ya sabemos cuánto vale e a la x. Y e a la x vale justamente 1 partido por t menos 1 de dt. ¿De acuerdo? Bueno, pues aplicando el criterio de integración por cambios de variable, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Primero vamos a resolver la integral indefinida, ¿vale? Y luego ya vamos a deshacer los cambios de variable oportunos, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluar, aplicando la regla de Barrow, como estamos diciendo, nos queda, aplicando el teorema del cambio de variable, ¿vale? Criterio del cambio de variable, de resolución de estas integrales, ¿de acuerdo? Tenemos aquí que va a ser esto, la integral entre 0 y el neperiano de 5, de a la x, que hemos dicho que era t menos 1 partido por t al cuadrado, por 1 partido por t menos 1 de dt. ¿Vale? Y esto está preparado, si hubiéramos puesto e a la x, y aquí e a la x, esto es e a la x, y esto también es e a la x. Así que eso también se nos va, se nos iría también, ¿vale? Bueno, pero esto, ya esta integración inmediata, es una potencia. Esto ya sabemos que es la integral entre 0 y el logaritmo neperiano de 5 de t menos 2 de dt, ¿no? Vale. Pues ahora lo que tenemos aquí es justamente que, concluyendo, es lo siguiente. Esto va a ser igual a t a la menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. Pero ya sabemos que todas estas primitivas... Bueno, estamos resolviendo una integral indefinida, ¿eh? Así que esto, de momento, no existiría. Vale. Ya sabemos que todas estas primitivas se van a diferenciar en una constante k. ¿Vale? Donde k es un parámetro real, una constante real, ¿vale? Bueno, esto también se puede poner como menos 1 partido por t más k, con k en r, ¿de acuerdo? Mediante operaciones. Bueno, pues ahora vamos a deshacer el cambio de variable. T igual a 1 más e a la x. Bueno, pues lo que tenemos es justamente que esto va a ser justamente igual a, o sea, todo esto va a ser igual a menos 1 partido por 1 más e a la x más k con k en r. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la integral indefinida calculada. ¿Vale? Luego el área que nos están pidiendo es justamente la evaluación de todo esto, ¿vale? Entre x igual a 0 y x igual al logaritmo neperiano de 5. Pero ¿y si k fuera 0? Bueno, como si k es 1.000.000, vamos a ver que la regla de Barrow no nos van a dar las cosas en términos de k. Es decir, pongamos la constante que pongamos, no va a depender el valor del área. ¿Vale? Solamente depende de la función y no depende de la constante de integración. Porque lo que nos dice la regla de Barrow es lo siguiente, esto es menos 1 partido por 1 más e al logaritmo neperiano de 5 más k, es decir, la evaluación en el logaritmo neperiano de 5 menos la evaluación en x igual a 0, que esto es menos 1 partido por 1 más 1, que es 2, más la constante k. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es justamente, ya sabemos que la exponencial e y el logaritmo neperiano son funciones recíprocas unas de otras. Es decir, son funciones inversas. Entonces esto va a ser menos 1 partido por 1 más 5 más k más 1 medio menos k. ¿Y qué pasa con el parámetro? Pues que se nos va. Así que si k es 23.723.421, pues se nos va a ir con ese número que acabo de decir, ¿vale? Bueno, entonces, con el opuesto del número que acabo de decir, perdón.
Bueno, pues entonces, este área pedida va a ser justamente menos 1/6 más 1/2. Y oye, esto ya es una resta de fracciones. Esto va a ser 1/2 menos 1/6, que es justamente 1/3 unidades cuadradas. ¿Cómo se restan dos fracciones? Pues reducíamos a común denominador, ¿vale? 3 menos 1, 2, 2/6, 1/3, 1/3 de unidades cuadradas. Vale, pues entonces, concluyendo, estas conclusiones siempre les gustan mucho a los de selectividad, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Vamos a ver. Lo que teníamos aquí era la gráfica de la función f de x igual a a la x partido por 1 más a la x al cuadrado. Es una pseudocampana de Gauss, ¿vale? Porque ya sabemos que para que sea una campana de Gauss, las exponenciales tendrían que ser negativas, es decir, tendrían que estar elevados a la menos x, y el x tendría que estar elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces esto no es una campana de Gauss, ¿vale? Aunque parece. Tenemos también las rectas x igual a 0, que es justamente, ¿vale? Me ha gustado que hubiera quedado esta, el eje OI, y el neperiano de 5, que no voy a volver a rescalar esta gráfica, pues porque ya la he escalado en su momento. Entonces, esto sería x igual a 0 y x igual al logaritmo neperiano de 5, ¿vale? El área que nos estaban pidiendo era la comprendida entre la gráfica y el eje OX. El eje OX y las rectas de ecuaciones x igual a 0 y x igual al logaritmo neperiano de 5. Bueno, pues este área lo acabamos de calcular, es 1/3 unidades cuadradas. Y esto resuelve el examen de selectividad de junio del 2014. Bueno, pues esta ha sido la propuesta de junio del 2014, todas las dos partes, ¿de acuerdo? En el primer vídeo podéis ver la primera parte de este examen, que resolvemos los dos primeros ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de esta misma propuesta, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis cómo es. Este examen que hemos resuelto ha sido la opción B, ¿de acuerdo? Y vamos a ir alternando. Yo voy a ir alternando, ¿vale? Si un día hago la opción A, para el siguiente vídeo hago la opción B y viceversa. Si un día hago la opción B, pues al día siguiente hago la opción A. Eso está claro, ya lo hubiéramos deducido nosotros, que si un día haces la opción A, otro día ibas a hacer la opción B y al revés. O sea, no hace falta que te des más explicaciones, que te enrollas más que una persiana. Oye, tío, me estás tocando ya mucho las pelotas, ¿eh? No me dejas ni que me explique, no me dejas ni que me aclare, no me dejas nada, tío. O sea, ¿de qué vamos, eh? Bueno, vamos con nuestra rondeca rápida de chistes. Y recuerdo que el primero va a ser un chiste matemático y otro va a ser un chiste, pues, de la vida cotidiana o de cualquier otro estilo, pudiendo ser también de matemáticos, oye. A mí, como yo quiera, ¿vale? O como vosotros queráis, me lo dejáis en comentarios. Pero yo por más que os digo que me dejéis comentarios por ver lo que queréis y lo que no queréis, pues por aquí, o sea... Bueno, el primer chiste va de matemáticos y dice, a esto de que Jesucristo dijo a sus apóstoles, y igual a 2x cuadrado más 3x menos 5. Y dijo un apóstol, pero jefe, ¿y eso qué es? Y dijo Jesucristo, una parábola. Y el segundo chiste es, ¿en qué se diferencian las matemáticas de la toalla? Y dice el otro, pues que en las matemáticas se calcula y la toalla pues se calcula. Y dicho todo esto, chum, 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 a sacarse un 10 con clases de mates.